Y en este momento les voy a pasar parte de una audiencia en la que participamos hace algún tiempo. A diferencia de la sesión pasada, en la sesión pasada, si me pudieron ver en las clases, le pusimos ahí una cinta negra a las partes, no pusimos la figura del imputado, ni del Ministerio Público, ni mucho menos de la jueza. En esta ocasión lo quise hacer de forma diferente porque les quiero hacer la observación o el comentario que esta audiencia es una audiencia de un asunto ya terminado. Y voy a poner un ejemplo para que no se malinterprete el por qué estamos dando ese tipo de información que a final de cuentas tiene que ver con partes dentro de un procedimiento penal. Lo estamos haciendo en primer lugar por cuestiones académicas, es decir, para poder explicarles lo que se lleva a cabo dentro de una audiencia inicial, únicamente lo estamos utilizando como material académico. No estamos cobrando en estas clases, les recuerdo que son clases gratuitas que estamos transmitiendo a través de esta página de Facebook y aparte no es la intención de dejar en mal a quienes participan en este tipo de audiencias. La intención no es dejar en mal al juez, al Ministerio Público, es únicamente mostrarles qué es lo que pasa en las audiencias, dirigido principalmente a alumnos y que puedan aprender cómo se desarrollan este tipo de audiencias. Y también a forma de comparación, es válido presentar ese tipo de información porque incluso la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que resuelve un asunto, una vez que se dicta la sentencia o el fallo condenatorio, muestra las imágenes de los ya sentenciados y ponen el nombre y el delito por el cual se les dictó esa sentencia condenatoria. Entonces, si la Fiscalía lo hace, presentar imágenes y datos de las personas de asuntos ya concluidos, en esta ocasión les voy a presentar una audiencia de un asunto ya concluido, que fue parte de una audiencia inicial en la que afortunadamente obtuvimos un auto de no vinculación y, repito, la intención es únicamente o meramente académica. También hacer otro comentario que tiene que ver con la sesión pasada. Había algunos comentarios dentro de la publicación o la transmisión que hicimos que decían que por qué no les dejaba toda la audiencia o la mayor parte de ellas. Les recuerdo que este tipo de transmisiones solamente son clases dirigidas principalmente a alumnos. No es un taller de casos prácticos. Ya la siguiente semana voy a anunciar ese tipo de talleres de casos prácticos dirigidos principalmente a abogados o alumnos ya más avanzados, pero en esta ocasión únicamente voy a presentarles las partes de las audiencias que considero importantes para que entiendan el derecho procesal penal y ya habrá casos más adelante o en otro tipo de talleres donde les demos carpeta de investigación, les mostremos ya a más detalle qué es lo que pasa en ese tipo de audiencias y que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. En esta ocasión, al igual que la sesión pasada, es meramente académico, voy a ir haciendo las pausas solamente con fines académicos y repito, se van a presentar datos de personas porque se trata ya de un asunto concluido y también con la autorización de quienes participan en este tipo de audiencias, refiriéndome al imputado y a los defensores que aparecemos en la misma. Antes de proyectárselos, para también hacer una especie de recuento, este asunto es diferente al que presentamos en la sesión pasada. En este asunto es un delito del fuero común que aprovecho para saludar a un amigo mío que es el licenciado Daniel Moreno. Él me invitó para que hiciéramos equipo de litigación y lleváramos la defensa de este asunto. Desarrollamos e hicimos actos de investigación y los presentamos en la audiencia inicial a través de la invocación de datos de prueba e incluso también con el desahogo de medios de prueba. Hace un rato, hace unas horas, me comuniqué con él únicamente para informarle que íbamos a transmitir parte de esta audiencia. Él estuvo totalmente de acuerdo. Aprovecho para saludarlo y también aprovecho de igual forma para decir que aquellas personas que son abogados de otros estados y que quieran que en lo futuro pudiéramos llevar alguna defensa trabajando en equipo, también lo podamos hacer. Tienen ahí mis datos en la página abogado penalista Edgar Martínez. Entonces, ya sin mayor preámbulo, les voy a proyectar parte de la audiencia como repaso de algunos temas que abordamos en la sesión pasada para que entremos ya a el tema que nos ocupa el día de hoy, que son datos y medios de prueba dentro de una audiencia inicial.
Pues ya para proyectarlo, les recuerdo que en la sesión pasada yo les explicaba que el imputado puede declarar en cualquier momento. En aquella ocasión, en la sesión pasada, el día martes, ustedes vieron cómo un imputado declaró, o más de declaración, porque cuando respondía a los comentarios, yo les decía que algunos jueces manejan en términos diferentes lo que es una manifestación dentro del control de la detención a lo que es una declaración, después de formulada la imputación. Repito, para algunos jueces no es lo mismo una manifestación respecto a una detención que únicamente esa manifestación del imputado va a ser sobre la detención, el cómo fue, cómo se realizó, distinta a una declaración que se lleva a cabo después de formulada la imputación. Es por ese motivo que les quise proyectar este video, porque esta es una declaración después de que se formuló la imputación, porque también en los comentarios me preguntaban de qué forma se realizaba, cómo es que se pedía como defensor ante el juez de control que se diera la oportunidad para que el imputado pudiera declarar. Lo van a escuchar ustedes en este momento, se los voy a proyectar, voy a hacer algunas pausas para que tengan una mejor comprensión de lo que les expliqué en la sesión pasada. Sí, señor juez. Antes de hacer alguna manifestación respecto a prueba ofrecidos por la defensa, con fundamento en lo que establece el artículo 5. Disculpen, es que es la versión gratuita. 13, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago de su conocimiento que al tener entrevista con nuestro representado, el señor José Luis Ramiro Lobato, manifestó su voluntad expresa de poder declarar en esta audiencia. Por lo tanto, si nos da la oportunidad y así lo considera pertinente, en este momento, bajo el fundamento antes invocado, que se dé la oportunidad de declarar respecto a los hechos. Después de ello se va cuando se pronuncia respecto de los numerales 314 y 315 del Código Nacional. Así es, señor. Señor Ramiro, de acuerdo con lo que ha manifestado su profesor, estoy en un segundo. Le recuerdo lo siguiente. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad en cuanto a que usted puede declarar en el momento que le estime oportuno. En la audiencia anterior usted dijo que no tenía ese interés. También le hice saber que podía usted declarar cuando lo estimara prudente, pero tenía también el derecho de permanecer en silencio, debido a que quien tiene a su cargo la demostración de la prueba, en este caso de los antecedentes de investigación, es la Fiscalía. No es una obligación el que usted declare, es una estrategia de la defensa. Y le recuerdo también que aquello que usted manifieste puede ser utilizado en su contra. Pero si con la anuencia de su defensa usted está decidido a declarar, le pido que pase usted a este sitio. Por favor. Le explico lo siguiente. Usted ha decidido declarar porque así es su voluntad. Esa declaración puede efectuarse de dos maneras. Mediante un interrogatorio que haga su defensor y en su caso, si usted acepta después, también puede hacerlo la Fiscalía. O puede declarar mediante una exposición como si fuera una plática. ¿Cómo quiere hacerlo? Mediante el interrogatorio. Un interrogatorio que le haga su defensor. Todo el tiempo que usted deba responder, va usted a dirigir a su servicio. Ya, ahora, ya en este momento, no puede usted tener orientación, indicación, comunicación con su defensor. Si una pregunta
no lo entiende, pida usted que se le aclare. Si una pregunta no le entiende, pide usted que se le precise. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que le llegue la indicación. Y para permitirlo, pues, se llama el ejercicio de contradicción, en este caso por parte de la fiscal. ¿Le queda claro? ¿Sí, señor? ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Adelante, por favor. Señor juez, una manifestación bajo los principios de objetividad y buena fe. Quiero hacer de su conocimiento que previo a la audiencia... Bueno, antes de continuar con la transmisión de la audiencia, estoy viendo algunos comentarios. Por ejemplo, me dice José Luis Telles Lagunas, dice: no puedo ver la transmisión, se pierde en momentos el audio de la audiencia. Dice Ronald Hernández: solo puedo ver los comentarios, pero la transmisión no. Les pido de favor que a las personas que me están viendo me comenten si es que pueden escuchar y ver la transmisión, por favor, si no, para que haga algunos ajustes y verifique si se puede ver y escuchar la información que les acabo de proporcionar. No voy a repetirla para que en caso de que las personas que me están viendo sí hayan podido escuchar y ver lo que se transmitió en esta primera parte de la audiencia, pero les pido por favor que sí me comenten, únicamente para saber si es que pueden, se puede ver. Me dice Julio Cruz: la transmisión se ve claramente. Aldo Ariel Portilla Fernández me dice: escucha muy cortado, por momentos de la señal, se ve claro. Pues por lo que estoy viendo, algunas personas sí pueden ver de forma adecuada, otras personas no. Lo que llega a suceder por la contingencia es que personas estamos conectadas en este momento en internet, ya sea viendo Netflix, YouTube, algunos cursos que se transmiten en videoconferencias. Posiblemente es la razón por la cual en algunos dispositivos no se puede ver bien. Yo lo tengo bien en mi teléfono celular y lo estoy usando de forma a aquellas personas que dice corta o que no se escucha bien, es porque quizá en su región, en su área, está muy usada la red de internet, pero esperemos que se pueda solucionar ese problema. Bueno, me decían que por ahí que le subiera un poquito el volumen de la audiencia. Es todo el volumen que se le puede subir, y también yo voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que me puedan escuchar. Pues para las personas que vieron el video, se pudieron percatar, hay una diferencia entre lo que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada, repito, fue una manifestación respecto a la detención. En esta ocasión, una vez que se le formuló la imputación al imputado, se le da esa oportunidad para declarar. Pero aquí también quiero hacer una aclaración. ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez formulada la imputación y que el juez se dirigió al imputado y le preguntó que si era su deseo declarar, él se reservó ese derecho en ese momento, y inmediatamente después, una vez que el agente del Ministerio Público manifestó que iba a solicitar la vinculación a proceso, el juez nuevamente se dirige al imputado y le pregunta que si en ese momento, en un término de 72 horas o 144, quiere que se resuelva su situación jurídica. En aquella ocasión, en este caso en particular, pedimos las 144 horas, y cuando regresamos en ese término que nos dio el juez, vimos la opción como estrategia para que el imputado declarara. Yo les decía en la sesión pasada, depende mucho la estrategia, incluso también fue parte de las preguntas que se les llegaron a hacer en este examen de repaso, que si era obligatorio que el imputado declare. No es obligatorio, es opcional, es un derecho que él tiene, y por estrategia de defensa ustedes le van a aconsejar si declara o no declara. También les recuerdo, más para las personas que apenas nos están viendo el día de hoy, que en la mayoría de casos se recomienda que no declaren, porque todo lo que digan, tal y como lo comentó el juez de control, todo lo que digan puede ser utilizado en su contra, es decir, se pueden autoincriminar, aunque es un derecho que ellos tienen. En este caso el imputado, lo que él diga puede llegar a autoincriminarse. Pero en la sesión
pasada, en el asunto que les presenté, una vez que el imputado declaró, afortunadamente obtuvimos un resultado favorable. En este caso fue un asunto similar. Permítanme ver la notificación. Bueno, ya. Les decía que en este caso fue algo similar, que no únicamente con la declaración del imputado, sino que con aquellos datos y medios de prueba que desahogamos en juicio, afortunadamente fue un auto de no vinculación. Retomando lo que ustedes vieron en el video, haciendo un recuento de lo que acaban de observar, ustedes se pudieron percatar que, en primer lugar, la defensa hace una manifestación ante el juez de control para pedirle que le dé la oportunidad al imputado a que pueda declarar. Una vez que se hace la petición, el juez de control se dirige al imputado y le hace ¿cómo se le podrá decirlo? No apercibimientos, sino le dice las consecuencias que pudieran llegar a existir en caso de que él declare, que fue parte de lo que ya decíamos, que lo que él manifieste, pues lo puede incriminar, que si a pesar de eso él quiere declarar, él acepta. También se le pregunta que si en esa declaración lo quiere hacer de viva voz, como si fuera una especie de charla, o si quiere también que sea a través de preguntas del defensor. En este caso, la forma en la que se realizó fue a través de las preguntas del defensor. Voy a pasarles una pequeña parte nada más, la primera parte, pero ya recordé que no, porque si bien es cierto, como ya lo dijimos hace un momento, vamos a pasar algunos datos de las personas que participan en la audiencia. Ya me acordé que dice su nombre, su dirección, entonces para no pasar datos ya más privados de las personas, como en este caso su domicilio, hasta ahí vamos a dejar esta primera parte de la audiencia, pero también quiero que, se los quise poner, mejor dicho, repito, para que vieran la diferencia de cómo se lleva a cabo una manifestación en el control de la detención y cómo es que se lleva a cabo una declaración dentro del término para resolver la situación jurídica y en este caso si se vincula o no se vincula a proceso. Les recuerdo también a las personas que se están conectando apenas que lo estoy pasando únicamente para que vean cómo se desarrolla, no es para análisis de casos, por eso no vamos a poner toda la historia completa ni toda la audiencia, es solamente para poner ejemplos de cómo se llevan a cabo. Pues dejamos un ratito el caso práctico, vamos a regresar con él porque de esa audiencia lo que les voy a proyectar es cómo se lleva a cabo un ofrecimiento de medios de prueba, en este caso tanto un testimonio como el ofrecimiento de una prueba o medio de prueba que es un documento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y también en esa misma audiencia vamos a ver el desahogo de un testimonio, un medio de prueba que es un testimonio, y también la incorporación de un documento a través de ese testigo. Es parte de lo que les voy a proyectar, por eso les decía al principio de la audiencia que no se vayan, porque si realmente quieren aprender, ya sea de ver cómo se hace o mejorar todavía lo que presentamos en este tipo de audiencias, que eso espero, que se mejore el trabajo que les presentamos. Es por eso que quiero que se esperen ya casi en la segunda parte de esta clase. Pues empezamos con la parte teórica, entre comillas, de lo que establece el Código Nacional, para entonces ya entrar al video de la audiencia. Pues les recuerdo que el día de hoy vamos a hablar sobre datos y medios de prueba en audiencia inicial, pero también les dejé algunas tareas, les dejé que me estudiaran qué es un dato, qué es un medio de prueba, también les pedí que investigaran sobre los actos de investigación, establece el artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que lo hayan estudiado, porque también por aquí les voy a preguntar para ver si efectivamente llegaron a estudiar estos temas. Pues empezamos ya con los temas de la clase del día de hoy. Para poder entender qué es un dato, un medio y una prueba, tenemos que estudiar también lo que establece el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos hace referencia a un antecedente de investigación. No todo es dato,
no todo es medio, ni todo es prueba, sino que también tenemos que tomar en cuenta que es un antecedente de investigación. Por lo regular, siempre explicamos que es dato, medio y prueba, pero, repito, tenemos que también conocer este término, que este concepto lo establece el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos establece, antes de leerlo, para quienes apenas me están viendo, no tengo por costumbre leer artículos, solamente los cito y los explico. En esta ocasión, por el tipo de tema y porque también les va a servir para desahogar medios de prueba dentro de una audiencia de juicio, o por lo menos saber la diferencia entre dato, medio y prueba. Es por esa razón que les proyecto parte del artículo, lo hago casi muy poco o en pocas ocasiones. En esta ocasión, repito, para que quede mejor entendido y obtengamos las palabras claves de cada uno de los artículos. Pues les comentaba yo que el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece qué podemos entender por un antecedente de investigación. Y nos dice que el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Ahora, quería que tuvieran a la vista este artículo, poder traducirles a los alumnos qué podemos entender por un antecedente de investigación. Un antecedente de investigación es todo aquel registro que vamos a encontrar dentro de una carpeta de investigación y no es únicamente aquel que recaba el agente del Ministerio Público a través de la Policía de Investigación, a través de los peritos en sus dictámenes, a través de la recolección de indicios por parte de peritos en criminalística, sino que también es aquella información que proporciona el defensor o incluso también el asesor jurídico. Y qué bueno que me acordé, porque si bien es cierto, hemos explicado muchas de las veces en otras clases la importancia que tiene la figura del asesor jurídico, en ocasiones olvidamos que también es una tarea fundamental de las partes, y cuando me refiero a las partes en esta ocasión es al Ministerio Público, al asesor y al defensor. Me estoy refiriendo a ellos, que tenemos esa obligación, en este caso, de aportar todos aquellos antecedentes, todos aquellos registros para que formen parte de una carpeta de investigación y en su momento invocarlos o desahogarlos dentro de una audiencia inicial, que es el caso que estamos hablando el día de hoy. Entonces, todos aquellos registros que se encuentren en una carpeta de investigación, llámese informe policial homologado, llámese parte informativo, se me fue el nombre, de cadena de custodia, el registro de cadena de custodia, los dictámenes, las inspecciones, todo eso, más aparte también lo que presente el asesor jurídico, que también puede hacer actos de investigación, más los actos de investigación que presente la defensa, como de igual forma también pueden ser entrevistas, dictámenes, inspecciones, al igual que el Ministerio Público y el asesor jurídico. Todos esos registros van a ser antecedentes de investigación que van a formar parte de esa carpeta de investigación y que todavía no son desahogados ante un órgano jurisdiccional. De aquí la diferencia. Esta parte fue muy importante, espero que la hayan tomado en consideración, porque esos registros o esos antecedentes que todavía no se desahogan ante juez de control, se les conoce como antecedentes de investigación. Una vez desahogados, que aquí ya viene, me estoy adelantando un poquito a la explicación de lo que es un dato de prueba. El dato de prueba lo establece el artículo 261 del Código Nacional. De hecho, el artículo 261 nos define qué podemos entender por dato, medio y prueba. Espero que haya quedado comprendido lo que es un antecedente de investigación. En este momento estamos explicando qué es un dato de prueba. Y nos define el artículo 261. Voy a leerlo y explicarlo también. Dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, ese mismo antecedente de investigación, una vez que la gente del Ministerio Público o la defensa o incluso también el asesor jurídico lo invoca a través de sus manifestaciones,
ante el juez de control, es decir, ante órgano jurisdiccional, en ese momento ese antecedente se convierte en dato de prueba. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. El informe policial homologado es un antecedente de investigación que se encuentra en la carpeta de investigación que todavía no es presentado o invocado en la audiencia inicial. Es un antecedente, está en la carpeta de investigación. Una vez que ya estamos en audiencia y el agente del Ministerio Público dice, señoría, en este momento los datos de prueba que sirven para la vinculación a proceso son los siguientes, y menciona el dato de prueba consistente en el informe policial homologado. Bueno, pensamos que a lo mejor para la vinculación no, pero sí para la detención. En ese momento, cuando lo invoca, ya sea en el control de la detención, ya sea en la solicitud de vinculación a proceso o incluso también para solicitar una medida cautelar, al invocarlo, es decir, al manifestarlo ante juez de control, en ese momento se convierte en dato de prueba. Y por eso dice que aún no ha sido desahogado, ya desahogado se convierte en dato de prueba y tiene que ser idóneo y pertinente. Vamos a hablar más adelante, cuando hagamos referencia en esta clase sobre el ofrecimiento, qué es lo idóneo, qué es lo pertinente, pero es parte de un requisito que establece el Código Nacional respecto a los datos de prueba que tenemos que tomar en consideración, no únicamente los agentes del Ministerio Público ni los asesores, sino también la defensa, porque nosotros como defensores también invocamos datos de prueba dentro de una audiencia inicial. Es por eso que tengamos la diferencia entre lo que es un dato y lo que es un medio de prueba. El artículo 261, de igual forma, nos explica qué es un medio de prueba. Ya tenemos lo que es un antecedente, ya tenemos lo que es un dato de prueba, y en este momento, en el mismo artículo, nos define lo que es un medio de prueba. Y nos establece este artículo que son los medios o elementos de prueba, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Ahí se les pudiera complicar un poquito más a los alumnos de entender la diferencia entre un antecedente de investigación, un dato de prueba o un medio de prueba. Repito, para que les quede un poquito más claro a los que son alumnos, dice, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Hace un rato poníamos un ejemplo de lo que se puede entender por un antecedente de investigación y decíamos que puede ser el informe policial homologado. Ese es un antecedente de investigación. Pensemos que dentro del control de la detención, el agente del Ministerio Público lo invoca, lo menciona, lo ofrece como dato de prueba. Ya en ese momento, cuando lo invocó, cuando lo argumentó, lo manifestó, lo explicó ante juez de control, ante órgano jurisdiccional, en un dato de prueba. Ahora, ¿qué puedo entender por medio de prueba? Es esa fuente de información que nos va a permitir reconstruir ese hecho. El informe policial, como tal, es un documento, es un formato, por llamarlo así, y por sí solo, el documento como tal, solito, no se puede reconstruir un hecho. Es decir, el juez de control va a resolver con lo que le digan las partes, ya sea Ministerio Público, asesor jurídico o la defensa, con eso va a resolver, y con lo que escuche, con lo que le digan, va a reconstruir ese hecho. Un documento, un informe policial por sí solo, no puede reconstruir un hecho. Se necesita de la persona que realizó ese informe policial homologado para que se pueda reconstruir ese hecho. Entonces, ese policía sería esa fuente de información que, ofrecido, pensemos, dentro de una audiencia inicial, y una vez que él exprese lo que se dijo en ese informe policial homologado, entonces ya estamos hablando de un medio de prueba. Pensemos que la defensa, en un caso práctico, la defensa manda llamar a un policía que fue uno de los policías que aprendió al imputado, que lo detuvo, lo ofrece como testigo, se presenta dentro del término constitucional y la defensa le empieza a hacer una serie de preguntas. Ese testigo va a ser el medio de prueba
porque a través de su testimonio el juez de control va a reconstruir parte de esa historia y posiblemente como estrategia de defensa va a hacer que ese testigo llegue a caer en algunas contradicciones o que dé más información que no se encuentra establecida dentro de su informe policial homologado, y esa información le puede servir a la defensa como parte de su estrategia. Es poco común, yo puse este ejemplo únicamente para que quedara claro, pero es poco común que la defensa dentro del término constitucional llegue a ofrecer como medio de prueba a un policía, porque recordemos que el policía, si bien es cierto, es independiente al Ministerio Público al momento de la detención, pues pudiera decirse que forman parte, entre comillas, y digo entre comillas, del mismo equipo, porque fue la persona que detuvo y el agente del Ministerio Público está pidiendo la vinculación. Pero pensemos que en un caso que ustedes se lleguen a imaginar, una persona observó los hechos, que son diversos a los que hizo referencia el agente del Ministerio Público en su informe policial homologado. Por lo tanto, yo como defensa le hago una entrevista, la presento ante el agente del Ministerio Público para que forme parte de ese antecedente de investigación. Ya tengo la entrevista de esa persona y lo ofrezco dentro de la audiencia inicial en el tiempo de la vinculación para que dé su testimonio, y esa persona, que si bien ya hubo una entrevista que presentamos por escrito o que incluso también la podemos videograbar, ya tenemos ese antecedente o ese registro, va a ser en la audiencia inicial, voy a ofrecer a ese medio de prueba, a ese testigo, para que dé su testimonio, y ese medio de prueba es esa fuente de información que va a reconstruir algunos hechos que tienen que ver con el hecho que la ley señala como delito. Pues espero estar explicándome, no, mi intención no es darle tanta vuelta a la explicación. Con esto explico lo que es un medio de prueba y ya va a ser más fácil entender para los alumnos qué es qué es una prueba. Pero también aquí voy a hacer una pausa en la explicación, porque muchos profesores o incluso muchos ponentes en ciertos cursos llegan a decir que se le llama prueba en la etapa de investigación. ¿Qué se le llama dato de prueba en la etapa de investigación en sus dos fases? Que se le llama medio de prueba en la audiencia o la etapa intermedia, mejor dicho, al momento de ofrecerse como medio de prueba, y que cuando se desahoga es prueba. Es muy respetable esa forma que tienen de explicarlo, pero para mí, y no es porque lo diga yo, sino que así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, los medios de prueba también se pueden ofrecer y desahogar dentro de una audiencia inicial, ya sea para la vinculación o para el desahogo de medidas cautelares. Para la petición de medidas cautelares. Es por esa razón que no únicamente en la etapa intermedia se le va a conocer como medio de prueba, sino que también en ciertos actos, el ejemplo que les acabo de poner, para ofrecimiento de medio de prueba dentro del término constitucional o incluso también para una fijación de medidas cautelares, también se puede ofrecer medios de prueba. Por lo tanto, esa clasificación que dicen que este dato es para la investigación, esta para la etapa intermedia o para la audiencia intermedia y que este es únicamente para el juicio, aquí sí, la prueba es solamente para juicio, pero el medio incluso también lo podemos utilizar dentro de la fase de investigación en los ejemplos que les acabo de comentar, y ahorita voy a decir el fundamento, el por qué yo hago mención que también se le puede considerar como medio de prueba. Y no es que lo diga yo, repito, está en el Código Nacional. Pues la prueba, el mismo artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirva al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, retomando los términos, tenemos un antecedente de investigación, tenemos después un dato de prueba, que ese dato de prueba se puede convertir en medio de prueba, y el ejemplo que ponía yo, el ejemplo que decía hace un momento, que cuando
una persona se percata de los hechos y que yo la ofrezco como medio de prueba, como testigo, dentro de una audiencia inicial, en caso de que al imputado lo llegaran a vincular, lo puedo ofrecer como medio de prueba dentro de la audiencia intermedia y pasando por el filtro del juez de control y que sea admitida ese medio de prueba, una vez que se presenta en juicio y desahoga su testimonio, en ese momento ya tiene el término o el concepto de prueba. Algunos dicen, repito, que es una evolución de ese antecedente para llegar a prueba. Yo espero que haya quedado comprendido y con este ejemplo, retomándolo con lo que establece el artículo 261, pues va a ser el testigo, en este ejemplo, va a ser ofrecido como medio de prueba dentro de una audiencia intermedia, una vez que es admitido, y en la audiencia de juicio oral se presenta y rinde su testimonio, por eso dice, una vez desahogada, bajo los principios de inmediación y contradicción, entonces ya se convierte en prueba. En este ejemplo, les decía, es un testigo, se ofrece como medio de prueba en la audiencia intermedia, se presenta a la audiencia de juicio una vez que fue admitido y cuando da su desahogo, o cuando da su testimonio, mejor dicho, y bajo los principios de inmediación, es decir, que él está presente, salvo las excepciones que vamos a ver más adelante en otras clases, pero que se presente de forma que se presenten en el centro de justicia o en la sala de juicios orales de la entidad o de la federación, de su testimonio, sea interrogado con la posibilidad también de que sea contrainterrogado, da su testimonio, esa información que él da, entonces ya se convierte en prueba. Mismo caso pasa por los documentos, por los objetos que fueron materia del delito, como pueden ser, no sé, documentos, pueden ser cartas. Aquí no me quiero meter mucho porque ya son términos que vamos a ver más adelante, si es que cabe la posibilidad que hablemos después de la etapa de juicio. Ya voy a explicarles un poquito más. Mejor los dejo hasta ahí, nada más para que quede comprendido, pero ya vimos la diferencia entre antecedente, dato, medio y prueba. Yo espero que haya quedado comprendido y si no quedó comprendido, yo espero también que con este ejemplo que les voy a proyectar podamos identificar qué es un dato, qué es un antecedente de investigación, un dato, un medio o una prueba. Es un video que obtuve de YouTube donde nos vamos a dar cuenta de una detención. Pongan mucha atención, el video es muy pequeño, es muy breve, dura aproximadamente 1.5 minutos, 2 minutos, algo así. Es una detención en la Ciudad de México. No voy a narrarlo ni explicarlo porque dentro del video hay una narración que va explicando paso por paso qué fue lo que sucedió. Termina el video y regresamos para poder explicar y que quede mejor claro la diferencia entre los conceptos ya acordados. En esta ocasión vamos a poner la pantalla completa. Gracias a la consigna de videomonitoreo en esta zona, se detecta a 2 personas sospechosas caminando por carriles centrales de viaducto. Se da seguimiento a los individuos que avanzan por el muro de contención. Se capta el momento en el que uno de ellos rompe con un objeto el cristal de un automóvil color plata e intenta tomar por la fuerza los objetos que lleva en el interior, mientras que el otro individuo asalta el vehículo de atrás, despojándolo de sus pertenencias. El automóvil intenta evadir a los delincuentes abriéndose camino entre los vehículos e impactándose contra ellos para poder llegar a la lateral. Los sujetos continúan acosando el vehículo, sin embargo, al momento de notar la presencia policial, intentan huir en dirección opuesta. Pero los elementos en campo logran su aseguramiento bajo el protocolo de actuación policial al respeto de los derechos humanos.
Los delincuentes son trasladados al Ministerio Público, donde se les decomisa un reloj, una cartera y un celular. Bueno, pues espero que se haya escuchado y visto el video, al parecer sí. Y no sé por qué en mi teléfono no aparecen los comentarios anteriores, pero aprovecho para responder algunas preguntas que están haciendo las personas que me están viendo. Y, por ejemplo, me está preguntando, dice Shonia, Bill, es lo que les comento que en ocasiones no entiendo mucho los nombres, y aparte que no traje mis lentes, pero me dice Shonia, me parece, Bill, y se pregunta, en la plática anterior comentó que podría declarar el imputado únicamente en relación a la detención, y esa circunstancia se le tendría que especificar al juez. La duda es, en el momento que le pregunta si va a declarar, ahí es donde se especifica al juez qué motivos podría argumentar el Ministerio Público para que la declaración no se ciña solo al momento de la detención. Aquí posiblemente no quedó muy claro respecto a lo que yo dije de cuándo se puede considerar como manifestación en el momento de la detención, el momento que el juez califica la detención o la declaración después de formulada la imputación. Son dos momentos completamente diferentes. La manifestación dentro del control de la detención es únicamente para que el imputado refiera cuál fue o cómo fueron los hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo respecto a la detención. Y pusimos ese ejemplo, incluso ustedes lo vieron en la sesión pasada. Eso lo pusimos dentro del control de la detención. En esta ocasión, el ejemplo que les presenté es una vez formulada la imputación, fue deseo del imputado de declarar, porque también así se lo aconsejamos, porque tenía que ver con nuestra estrategia de defensa, y aparte teníamos tanto datos como medios de prueba que robustecían o iban a robustecer su declaración. Entonces, en esa declaración va a ser a preguntas del defensor, así lo eligió el imputado, pero también cabe la posibilidad que si le preguntamos, también el agente del Ministerio Público pueda contrainterrogar. Y posiblemente por ahí vaya la pregunta de Shonia, en el sentido de que si podemos quizá coartar algunas preguntas o hacerle observaciones al juez de control para que no pregunten sobre la detención en ese momento procesal, pues aquí, Shonia, pues hay que dividir, repito. En la primera va a manifestar únicamente respecto a la detención. En esta declaración que puse yo el ejemplo, va a declarar de forma libre, de forma espontánea, y le pueden hacer todas las preguntas que tienen que ver con el hecho que la ley señala como delito. Es decir, en este ejemplo, en el ejemplo que vimos en el video, le pueden preguntar sobre, mejor dicho, él puede manifestar su versión de cómo fueron los hechos, y también le pueden preguntar sobre ese hecho nada más en particular. No podemos coartar la facultad que tiene el agente del Ministerio Público para formular sus preguntas en el contrainterrogatorio. Sí lo podemos hacer si es que son de las preguntas que no están permitidas a través de las objeciones, o si hay una pregunta que el agente del Ministerio Público llegara a incriminar al imputado, ahí sí podemos objetarla. Solamente en esos casos, cuando sean preguntas objetables o cuando nos percatemos que con esa pregunta el imputado se puede autoincriminar, entonces sí, podemos decir objeción, en ese momento decir la razón por la cual estamos objetando. Espero que haya quedado claro, Shonia. En caso de que no, más adelante te invito que en las siguientes clases vamos a meternos más de lleno en el desahogo de este tipo de medios de prueba, incluso también en las técnicas de litigación, que esas técnicas va a ser motivo
de talleres que vamos a impartir más adelante. Pregunta también Julio Cruz, en la audiencia inicial también se pueden desahogar pruebas, es el tema que estamos abordando el día de hoy, no te me desesperes Julio, mejor para que no se me desesperen voy a seguir explicando para que ya vean qué datos o qué medios de prueba se pueden desahogar dentro de la audiencia inicial. Pues con este ejemplo, retomando el ejemplo que les acabo de presentar, espero que les haya quedado claro qué es el antecedente, voy a aterrizarlo en este ejemplo. Ustedes vieron cómo dos personas se acercaron a un vehículo, a dos vehículos de hecho, para robarles, era un robo a automovilistas, así lo decía el video. Bueno, en ese video se puede observar cómo intervienen algunos policías. Esos policías, al momento de la detención, tienen que hacer un informe policial homologado. Que ese informe policial, tanto el informe policial como su parte informativo o el aviso de hechos, lo tienen que presentar ante el agente del Ministerio Público para que forme parte de la carpeta de investigación. Repito, tenemos ese hecho, hubo una detención, sobre esa detención en flagrancia, ahí, retomando las clases anteriores, nos encontramos en el supuesto que establece el artículo 146, fracción primera, porque fueron detenidos al momento de estar cometiendo el delito. Sobre esa detención, repito, los policías llenan su informe, hacen su informe policial homologado, llenan su aviso de hechos, llenan algún registro de cadena de custodia, hacen posiblemente una inspección. Todo eso lo hacen en documentos y lo presentan ante el agente del Ministerio Público y esa información es un registro que forman parte de los antecedentes de investigación que se encuentran dentro de una carpeta. Eso es un antecedente de investigación. Después, el agente del Ministerio Público va a mencionar, señoría, respecto a la detención, pensemos, respecto lo anterior, ya me estoy trabando. El Ministerio Público se va a dirigir ante juez de control y le va a decir que cuenta con los siguientes datos de prueba, puede hacer referencia al informe policial homologado, puede hacer referencia a la inspección y esa información, al ser desahogada ya ante juez de control, se convierte en dato de prueba. Pensemos que yo como Ministerio Público, en mi función de Ministerio Público, me quiero ir a juicio porque, no es que me quiera ir a juicio, sino que dado los actos que se llevaron a cabo dentro del procedimiento penal, se le vinculó y después vamos a pasar a una etapa intermedia, lo ofrezco como medio de prueba a ese mismo policía, al ofrecerlo y admitirlo, es un medio de prueba que una vez que se presenta este policía a rendir su testimonio ante un tribunal o juez de juicio oral, en ese momento cuando declara se convierte en prueba. Espero no haberlos enredado, por ahí veía algunos comentarios que sí quedó claro la diferencia entre antecedente, dato, medio y prueba. Recuerden que los medios de prueba también pueden ser utilizados en una audiencia inicial, ya sea para resolver la situación jurídica o incluso también como una forma para justificar o demostrar un hecho en particular en la fijación de medidas cautelares. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante dentro de esta misma clase. Seguimos con las diapositivas. Bueno, ya una vez que tenemos claro que es un antecedente, un dato, un medio y una prueba, tenemos que fijarnos en lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por eso le decía a Julio Cruz, dice, en la audiencia inicial también se pueden desahogar pruebas. Más que pruebas, Julio, son medios de prueba. Y hay dos formas. Voy a leerlo y ahorita lo voy a explicar. Dice, artículo 314, incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. Entonces, pongan mucha atención en este párrafo porque hace referencia de que la defensa puede invocar datos de prueba, a diferencia del segundo párrafo que ya hace mención de los medios de prueba. Dice, exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba. Acá lo puse con negritas para dejar en claro
que no es únicamente lo que digamos nosotros en esa clasificación de dato, medio o prueba, que algunos ponentes llegan a decir que su evolución, dato es en la etapa de investigación, medio es en la etapa intermedia y prueba es en la etapa de juicio. A mi parecer, con todo respeto, eso es incorrecto, porque el mismo artículo 314 del Código Nacional nos establece que dentro de la audiencia inicial se pueden desahogar, y está en esta parte, desahogar medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ellos resultan pertinentes. Entonces, vamos a poder invocar, Julio, y para las personas que me están viendo, vamos a poder invocar dentro de la audiencia inicial en el plazo constitucional o su ampliación datos de prueba y podemos desahogar, pero antes de desahogarlos tenemos que ofrecer medios de prueba, justificar su pertinencia y una vez admitidos, entonces desahogarlo. Acá sí vienen los pasos o el camino que debe de llevar un medio de prueba para que pueda ser desahogado en audiencia inicial. Y voy a poner el ejemplo, adelantándome, de la audiencia que les voy a proyectar. Voy a adelantarme con el ejemplo, y aprovecho también para saludar nuevamente a Daniel, que me parece que todavía nos está viendo, Daniel Moreno. Saludos, este asunto lo llevamos con él. En este asunto ofrecimos a una testigo que era pareja sentimental del imputado, era su concubina. Y también lo comento porque cualquier persona puede presentarse como testigo dentro de un procedimiento penal. No importa menor de edad, no importa que sea el hermano, la esposa, el hijo, también con las excepciones respecto a los familiares más cercanos, porque precisamente por ese parentesco ciertos familiares están impedidos, no que están impedidos, sino que tienen esa posibilidad de abstenerse de declarar, pero eso lo vamos a explicar más adelante en otra clase. Pero cualquier persona puede ser testigo, salvo algunas excepciones que ya más o menos les adelanté en qué casos se pueden dar. Pues en ese caso que llevamos con Daniel, resulta que ofrecimos a esta persona porque se percató que el hecho por el cual estaban imputando a su pareja era completamente diferente a lo que pasó en la realidad. Y aquí nuevamente el consejo para las personas que en lo futuro, los alumnos que vayan a ser agentes de Ministerio Público o que vayan a ser policías, principalmente policías, porque al igual que el caso que les presenté en la sesión anterior, este asunto basado en enterados, no fueron reales. Por esa razón ofrecimos como testigo a esta persona para que manifestara su versión de los hechos y aparte para que a través de ella pudiéramos incorporar un documento consistente en un periódico. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder ofrecer que sea admitido y desahogar este medio de prueba consistente en el testimonio de la concubina del imputado y el documento consistente en un periódico? Pues primero tuvimos que hacer un antecedente de investigación que consistió en una entrevista que nosotros desarrollamos a través de un tercero, un abogado también que formaba parte de ese equipo de litigación. Este abogado hace la entrevista, la recaba a la concubina del imputado. Dentro de su entrevista hace referencia también de este periódico, hace mención de circunstancias, de tiempo, lugar y modo de cómo fue ese hecho. La presentamos ante la agente del Ministerio Público previo a que se llevara a cabo la continuación de la audiencia inicial. Hasta ahí era un antecedente de investigación. Después, ya en la audiencia inicial, al momento que es la continuación de la ampliación del término constitucional, se nos da el uso de la palabra para que nosotros ofrezcamos ese medio de prueba. Lo ofrecemos, ustedes ya van a ver el ejemplo de cómo lo ofrecimos. Hubo un debate respecto a su admisión porque se rige bajo los principios de juicio oral para su admisión. Incluso tanto el ofrecimiento de admisión y el desahogo de un medio de prueba va a regirse bajo los mismos términos o principios que se rigen para
una audiencia de juicio oral, o incluso también como si fuera una especie de audiencia intermedia. Entonces, en la audiencia inicial ofrecimos ese testimonio, fue admitido por el juez de control y se desahogó. En el desahogo de este testimonio, la persona que van a ver ustedes más adelante, se le hacen una serie de preguntas y a través de ciertas técnicas nosotros pedimos la incorporación de ese documento porque era un documento pertinente para la estrategia de defensa. No me adelanto más porque quiero que ustedes escuchen lo que pasa en la audiencia y que ustedes mismos se percaten de por qué era pertinente o no ese medio de prueba. Pues es parte de lo que se puede explicar respecto a esto en lo que corresponde a medio de prueba. Y también el Código Nacional en este artículo, el artículo 314, establece que se podrán ofrecer medios de prueba cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Adelantándome un poquito para poder explicarlo, el artículo 19 constitucional nos establece una lista, que es todo esto, una lista de los delitos que se catalogan como de prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que, tomando como base o relacionando lo que establece el artículo 314 del Código Nacional con el artículo 19 de la Constitución, en estos casos nosotros podemos ofrecer medios de prueba. El delito por el cual se pedía la vinculación en la audiencia que les voy a proyectar era de tentativa de homicidio, por lo tanto era permitido que se pudiera ofrecer como medio de prueba. Las personas estaban en prisión preventiva oficiosa y por lo tanto era procedente. Van a ver varios delitos que son los que aparecen aquí. No voy a detenerme mucho, no voy a leerlos, es únicamente para que tengan una idea del catálogo de delitos que establece el artículo 19. Este artículo 19 constitucional pudiéramos llevarnos también mucho tiempo explicándolo porque recientemente, el año pasado, fue motivo de una adición porque se aumentaron los delitos de prisión preventiva oficiosa en ese catálogo que a mi parecer no era necesario. No me quiero desviar, pero es que es imposible decirlo, que esta parte que ustedes ven acá dice delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, daba la posibilidad para que en muchos delitos o en muchos hechos que la ley señala como delitos se pudiera aplicar la prisión preventiva prisión preventiva oficiosa en muchos delitos por esa característica. Aparte, el mismo artículo 19 constitucional establece que se puede aplicar una prisión preventiva necesaria. Y al tener ya contemplada una prisión necesaria que justifique el agente del Ministerio Público, no había necesidad de hacer todo este catálogo o aumentarlos. Posiblemente los que son alumnos en este momento no me entiendan, pero también aprovecho para adelantar que en la siguiente clase, la clase del día martes, vamos a hablar precisamente sobre medidas cautelares, que es este tema que tiene que ver en parte con la prisión preventiva, y voy a explicar un poquito más en detalle de cuáles son los objetivos o las razones por las cuales un juez de control puede decretar, en este caso como medida cautelar, una prisión preventiva. No me quiero desviar mucho del tema, solamente para adelantarles parte de lo que vamos a hablar en la sesión siguiente, pero el artículo 314 del Código Nacional nos establece que en estos casos de prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 constitucional, se puede llegar a ofrecer y en su momento admitir y desahogar un medio de prueba. Pero también hace referencia este artículo, el artículo 314, de aquellos delitos que tengan otra medida de carácter personal. No me quiero meter mucho en eso, repito, sí ténganlo presente para que lo expliquemos con mayor detalle en la siguiente clase, porque incluso no únicamente respecto a los delitos que se establecen en artículo 19, sino que también en muchísimos más se pueden ofrecer medios de prueba, pero siempre y cuando nosotros argumentemos de forma adecuada lo que establece el artículo 314 en esta medida de carácter personal y una vez argumentado y admitido por el juez se pudiera desahogar. Pero repito, no quiero confundirlos, eso va a ser tema de la siguiente clase. Ahí tenemos los artículos y el artículo 315 ya nos dice el cómo se va a desarrollar el desahogo de este tipo de medios de prueba y establece
La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. En términos del artículo 314 de este código, para tal efecto se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Entonces, este consejo o este comentario va para aquellos que son defensores o que pretenden serlo, me refiero a los alumnos, que tenemos dos formas, ya lo decía yo en un principio, ya sea que invoquemos datos de prueba, que la invocación es únicamente a través de las manifestaciones que nosotros hagamos de viva voz, de forma oral, le vamos a decir al juez de control qué es lo que tenemos en ese antecedente de investigación, se lo expresamos y al expresárselo se convierte en dato de prueba. Esa es la invocación de datos de prueba y podemos invocar como datos de prueba, ya decía yo, entrevistas, dictámenes, inspecciones, eso únicamente con argumentación, eso es la invocación de un dato de prueba, pero también podemos optar en los casos que establece el artículo 314 del Código Nacional, ofrecer medios de prueba y en caso de que los ofrezcamos, tienen que ser admitidos y desahogados, pero en ese ofrecimiento tenemos que justificarle al juez que ese medio es pertinente para que pueda admitirlo y entonces desahogarlo. Va a quedar más claro con el ejemplo que les voy a poner, espero, y para eso les voy a proyectar la otra parte de la audiencia, solamente en la parte relativa a la admisión. Al administrador de las... Espérenme, no se me desesperen, nada más voy a buscar el minuto donde hicimos referencia al ofrecimiento. No se me desesperen, permítanme. Está por aquí. Segundo medio de prueba es el relativo al testimonio de la señora Cintia Corina de Hita Morales, quien explicará el lugar exacto de la detención de nuestro representado durante los momentos previos y posteriores de la misma. Como ya se comentó en un punto anterior, en el escrito, específicamente en el punto número 4, se hizo referencia que consta en la carpeta de investigación una entrevista realizada a Cintia Corina de Hita Morales por el licenciado José Noé Martínez López, que hace referencia, sin decir mayores datos, únicamente de qué fue lo que sucedió el día de los hechos, específicamente en el tema relativo a la detención. Por lo tanto, consideramos que es pertinente. Y respecto a los dos medios de prueba antes mencionados, cabe resaltar que en su declaración que dio hace unos momentos el imputado, él mencionó a la persona con nombre José Derwin Carmona Ramírez, así como también la señora Cintia Corina de Hita Morales. Por lo tanto, existe constancia de que son personas que les constan los hechos, tanto de los hechos de la presente causa como del momento de la detención. Por eso es importante resaltarlo y considerar que es pertinente. Eso como medio se prueba, específicamente testimonios. Bueno, en esta parte, antes de que nuevamente retome la transmisión con un servidor, en esa primera parte lo que pudieron ustedes observar y escuchar también es el ofrecimiento del medio de prueba. La recomendación es que únicamente hagan referencia del medio de prueba como tal, es decir, en este caso es el testimonio de una persona, decir su nombre. Aquí también ustedes pudieron haber notado que nosotros dijimos que se había hecho una entrevista y que constaba en la carpeta de investigación. Eso para justificarle al juez que ya había información previa de la cual el agente del Ministerio Público ya tenía conocimiento, se impuso de ella esa entrevista que incluso también nosotros hicimos a través de un video que tomamos de la misma, la transcribimos, fue firmada, acompañó también copia de su credencial de lector, la tuvo el agente del Ministerio Público, se impuso de ella, por esa razón la mencionamos, y también dijimos que el mismo imputado hizo mención de parte de esos hechos
y por eso era justificable y pertinente que pudiera ser admitida. Eso respecto al medio de prueba. Más adelante, ahorita ustedes van a escuchar el ofrecimiento de medio de prueba, pero consistente en un documento que es un periódico. Ahorita lo voy a poner. De Cintia Corina de Ita Morales, toda vez que de las mismas se desprenden imágenes del momento de la detención del imputado, sin dar mayores datos, únicamente para justificar la pertinencia de dicho medio de prueba. Como ya se dijo, dichas fotografías se corrió traslado con oportunidad de vida y corren agregadas en la carpeta de investigación. Por último, ofrecemos como dato o medio de prueba la nota periodística a la cual ya se hizo referencia en otro momento procesal, consistente en un periódico que es el Diario de Teciutlán, de fecha lunes 11 de diciembre del año 2017, sin dar mayor información, únicamente lo que se dijo previo a este momento procesal, donde aparece una fotografía en la cual se encuentra el imputado, que él mismo dijo que se encontraba en esa fotografía. Este medio de prueba será incorporado a través del testimonio de la señora Cintia Corina de Ita Morales, toda vez que como tal y como se escuchó de voz de la persona ya mencionada, pues tiene relación con el presente hecho, en materia de la presente causa. Y también dichos medios de prueba, se insiste, se ofrecieron con la oportunidad de vida para poder ser admitidas. Permítame, señor juez. Bueno, aquí nada más como comentario y nuevamente saludando a mi amigo Daniel, es muy importante que este tipo de asuntos los trabajen en equipo. Si se pudieron percatar en esta parte de la audiencia, a mí ya se me estaba pasando ofrecer unos medios de prueba. Daniel se dio cuenta de eso, me pasa la información, me dice, oye, te falta esto, y en ese momento reacciono y también ofrezco esos medios de prueba. Por eso la importancia para ese tipo de asuntos que los trabajen en equipo, y aprovecho nuevamente para agradecer a mi amigo Daniel que nos haya llamado para llevar en conjunto la defensa de ese asunto, y repito, eso para que se haga un mejor trabajo. Y ya retomando lo que se vio en el video, fueron dos partes. La primera parte fue un ofrecimiento de medio de prueba consistente en un testimonio. La segunda parte fue esto que ustedes acaban de observar y escuchar, fue el ofrecimiento de prueba de un periódico que se le puede considerar como un documento, y en el mismo periódico incluso había una nota periodística, había un artículo y una fotografía. Ustedes podrán decir, ¿por qué es importante que nosotros como defensa ofrezcamos ese tipo de medios de prueba? Y aprovecho también para hacer una corrección, porque al momento del ofrecimiento yo mencioné que se ofrecía ese dato o medio de prueba, o es dato o es medio. En ese momento procesal era medio de prueba, me autocorrijo, tenía que haberse ofrecido como medio de prueba, y ya una vez ofrecido y justificado la pertinencia, después de que hubo un debate, el juez lo admitió, tanto el testimonio como el periódico. Y les decía, ¿por qué para nosotros es importante el periódico? En ese caso en particular, se les acusaba de tentativa de homicidio en contra de unos policías siempre se me olvida la información completa, ahí después me corregirá Daniel, pero de dos personas que eran policías del municipio, de un municipio del estado de Puebla, no decimos de cuál. Se les acusaba de eso al imputado que nosotros representábamos, pero en la información que nosotros incorporamos a través del testimonio del atestigo y con el periódico, se podía observar que en el periódico aparecía una nota periodística de los imputados, y que en esa fotografía, que también estaba adjunto a la nota periodística, se podía ver a las personas, en este caso los imputados, portando armas de fuego sin ningún tipo de protección. Es decir, no había guantes, no había algún tipo de dispositivo de seguridad. Los expertos en
criminalística o en balística me podrán decir qué tipo de seguridad debe de contener para no contaminar ese tipo de indicios, porque en el momento o en el lugar de los hechos fueron aseguradas unas armas de fuego, mismas armas que eran con las que aparecían los imputados en esa nota periodística. Ya más o menos van entendiendo el por qué. Porque si nosotros le hacíamos ver al juez que momentos posteriores a la detención, estas personas habían sido presentadas ante los medios con las armas, sin ningún tipo de protección, las armas ya se habían contaminado porque habían sido tomadas por los imputados al momento que fueron fotografiados ante los medios de comunicación. Era parte de las razones para poder justificar que esos indicios ya habían sido contaminados. Repito, fue parte de nuestra estrategia, no fue todo lo que presentamos, hubo más, solamente quise presentarles esta parte, viene más cosas más adelante. En este momento únicamente fue el ofrecimiento, después viene una parte de debate, viene la admisión y en forma posterior su desahogo. Ahorita les voy a pasar la parte del desahogo por cuestión de tiempo, solamente me voy a enfocar a esos puntos y también adelantándome quizá algunas preguntas que me pudieran llegar a formular de el por qué estoy haciendo referencia a la detención si estamos en el momento de la vinculación. Acá es muy importante que este punto lo tomen en consideración. Voy a tratar de explicarlo. Cuando a esas personas las detienen en un lugar, en el estado de Puebla, en ese momento se da la detención, pero al mismo tiempo, al ser flagrancia, no se puede separar el hecho que la ley señala como delito, de la detención, porque fue al momento. Recordemos que el artículo 146, fracción primera del Código Nacional, establece que la detención puede ser en flagrancia al momento de estarse cometiendo ese hecho. Y nos encontramos ante ese supuesto. Por lo tanto, no se puede separar la detención del hecho que la ley señala como delito porque fue en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora. Por ese motivo, es válido que en las audiencias iniciales, en el debate de la vinculación a proceso, también podamos hacer referencia de lo que pasó en la detención porque se trata del mismo hecho, mismo día, misma hora, mismo lugar, no se puede dividir. A diferencia de cuando son hechos distintos, que no fue la detención al momento de estarlo cometiendo, sino que fue momentos después, o que no se debió a una detención en flagrancia, sino que una formulación de imputación con persona que no fue detenida en flagrancia. Bueno, aquí estoy repitiendo algunos términos, pero repito, al estar mismo hecho en la detención, por ese motivo podemos invocarlo dentro del debate para la vinculación. Espero no haberlos enredado. Y eso fue parte del ofrecimiento. Vamos a ya explicar, ya para ir terminando esta clase del día de hoy, vamos a terminar con la parte del desahogo, que era la parte que yo considero que les puede servir más, a las personas que son alumnos. Permítanme porque voy a quitar un poquito la imagen, porque voy a poner el otro video. Tarda muy poco. Es solamente para presentarles ya el desahogo. Ay, qué feo. No se espanten, de repente salgo yo. Es en este video. Y ahí viene ya la parte del desahogo. A ver. Otra vez salgo yo, espérenme, me quito. Ya introducida a través de José Luis. Y repito, solamente voy a proyectarles la parte del desahogo. Voy a ponerlo acá. En días posteriores, lo que fue el día que lo detuvieron, fue hasta el 11 de diciembre. Más o menos, que bajó a Coetzalan del Progreso. Espérense, no se me desesperen.
con una bocina anunciando que habían detenido a Ramiro Lobato con una banda de asaltantes, a Octavio Galicia, y entérese cómo pasó, y aquí los traemos fotografías, bla, 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 bla. Ya de ahí, este automóvil circuló por todo el pueblo. Yo cuando lo escuché, bajé y le compré el periódico que en ese momento venía ofreciendo. ¿Qué periódico es? Es un periódico que se llama Diario de Teciutlán. ¿Recuerda usted la fecha de cuándo se imprimió ese diario? 11 de diciembre del 2017. Usted mencionó una noticia. Esa noticia, por favor, precise mayor información al respecto. Dentro de las páginas del diario, en la página número 24 de la sección policíaca del mismo diario, venía una fotografía de mi pareja con la otra persona que fue detenido, en la cual se observaba que traen una parte borrosa de los ojos, pues aprecia que son ellos, y están portando un arma. Cada uno está portando un arma. Y en la narrativa de la foto dice: capturan la banda de asaltantes, y dice en la parte de abajo que estaban circulando en una camioneta cuando recibieron el reporte de los policías que las personas armadas circulaban en una camioneta por las calles del pueblo. Los detuvieron y al encontrarlos armados, los involucran o los suponen que operaban como banda de asaltantes de colectivas de transporte. En esa fotografía a la que ya hizo referencia, ¿cómo se encuentran vestidas las personas? Uno tiene una playera y el otro tiene una sudadera. ¿Recuerda usted los colores? La sudadera es azul marino y la playera es azul. ¿Qué tipo de azul? Azul cielo. ¿Y cómo identificó que eran las personas que acaba de mencionar? Porque aunque se les cubre nada más los ojos, pues todo su rostro y su complexión física pues se ve. Uno se ve que es de tez morena, pelo negro, delgado, y el otro es güero, con barba, pelo ondulado, portaba la sudadera, de la sudadera es azul marina y su tez es blanca. ¿En la nota aparece el nombre de José Luis? Sí, en la nota dice que detuvieron a José Luis Ramiro Lobato, alias el güero, y a Octavio Galicia, alias el gallero. Si le pusiera a la vista esta nota periodística y la fotografía, ¿la reconocería? Sí. Señor juez, toda vez que se han sentado las bases y que el testigo ya hizo referencia al medio de prueba con todas sus características, es por lo que solicito se le corra traslado al agente del Ministerio Público para que podamos hacer un ejercicio y en dado que se autorice poder incorporar el presente dato o medio de prueba. Para ello pido que el auxilio de la encargada de sala para que podamos llevar a cabo ese ejercicio. Bueno, hacemos una pequeña pausa para ir explicando. Pues solamente a forma de recordatorio, les recuerdo que son clases de Derecho Procesal Penal, no es un taller de casos prácticos, por ese motivo solamente doy la información básica de este caso, de este asunto en particular. Hasta el momento no he dicho cuándo sucedió el hecho, no dije el nombre de las víctimas,
Únicamente estamos presentando los datos del imputado y de los testigos, esto con fines meramente académicos. Ya una vez que repetí esta observación, respecto a cómo ustedes vieron que se fue ofreciendo, ya pasamos la parte del ofrecimiento en un primer momento. Antes del ofrecimiento les recuerdo que tuvo que haber un registro como antecedente de investigación en la carpeta de investigación, que fue una entrevista que hicimos a esta persona, a la testigo. Es para que vayan viendo en la práctica cómo se va desarrollando. Tenemos la entrevista, la recabamos a través de nuestro equipo de litigación, la presentamos ante la gente del Ministerio Público, se impuso de ella, la ofrecimos, ya vieron ustedes la parte del ofrecimiento, hubo un debate, se admitió, ahorita estamos en la parte del desahogo. En el desahogo, ella hace mención de un periódico. Es aquí, ya cuando dijo del periódico que lo compró en tal fecha, le empecé a preguntar ciertos puntos importantes se consideró para sentar las bases. Esto ya tiene que ver más con técnicas de litigación, que un término, o más que un término, un paso que nosotros tenemos que seguir como defensores es sentar las bases, que el testigo describa ese documento que pretendemos incorporar. En este caso, si es un periódico, que nos diga cómo se llama ese periódico, cuándo fue publicado, qué es lo que aparece en esa nota, quiénes aparecen, si hablamos una fotografía de esa nota, cómo aparecen las personas en esa fotografía. Eso es sentar las bases. Una vez que sentamos las bases, le pedimos al juez de control que le corra traslado con ese documento al agente del Ministerio Público para que se manifieste respecto al ejercicio que vamos a realizar, y es lo que ustedes ahorita van a escuchar. Esta clase no es una clase de técnicas de litigación, ya habrá oportunidad que en otra ocasión, posiblemente en un taller que hagamos sobre este tema en particular, establezcamos de forma específica cuáles son los pasos para llevar a cabo ese tipo de técnicas y poder incorporar ese tipo de documentos. Ahorita solamente a forma de ejemplo, pero repito, esto se puede tratar más adelante en otro taller. Ya, señoría. Sí, señoría, solicito que no se tenga por realizado el ejercicio, para que se le ponga la vista a la absolvente, el citado diario, tomando en consideración que una vez que lo ha tenido a la vista la representación social, se considera que no se han sentado las bases necesarias para poder establecer que efectivamente lo que ha descrito la absolvente sea efectivamente el diario que se tuvo a la vista. Esto tomando en consideración que, si bien es cierto, aludió a la página 24 y estableció que se advertía una nota periodística y una placa fotográfica, de la página 24 se advierten varias placas fotográficas en la misma impresas, así como también de igual manera varias notas periodísticas. De ahí que luego entonces solicito que no se le ponga a la vista porque no se han sentado las bases necesarias para establecer que lo que ha descrito efectivamente sea lo mismo que haya tenido a la vista la representación social. Es cuanto, señor. Señoría, no se comparte el criterio del agente del Ministerio Público, toda vez que está registrado en audio y video que la testigo hizo mención del nombre del diario de Teciutlán, dijo la fecha de cuándo fue impreso, dijo también el número de página, incluso también la sección que usted escuchó, que fue en la sección policíaca, hizo referencia y describió a detalle una fotografía con características de personas, incluso también narró algunas de las palabras o el texto que se encuentra en dicha nota. Por lo tanto, esta defensa considera que se han reunido los requisitos para que se pueda llevar a cabo dicho ejercicio, además que el agente del Ministerio Público no es preciso en establecer por qué razón no se han sentado las bases, y incluso la sección a la que hace referencia la testigo se encuentra dentro del mismo periódico, por lo tanto no tiene razón la manifestación del Ministerio Público. Esto es. ¿Están sentadas las bases para la práctica del ejercicio? Bueno, en esta parte de llevar a cabo este ejercicio, la técnica para poder incorporar un medio de prueba consistente en un periódico, haciendo ese recuento, ya la testigo dio datos
específicos de ese documento, que eso es sentar las bases, tiene que pasar por estos principios de contradicción e inmediación a los que hace referencia el artículo 20 constitucional. Incluso también, si recuerdan, el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que deben entrar, admitirse o desahogarse estos medios a través de ese principio. Escuchamos las argumentaciones que hace o que hizo el agente del Ministerio Público, muy respetables. Era su forma de objetar o oponerse, mejor dicho, respecto a la incorporación de este dato de prueba. Ya una vez que sentamos las bases, que le pedimos al juez de control que se permitiera el ejercicio para poder incorporarlo, se da esta parte de la contradicción y se le tiene que poner el documento, en este caso el periódico, al testigo para que también lo describa y entonces sí, ya pedir la incorporación de ese documento. También aprovecho para que ustedes se percaten de lo que va pasando, porque nuevamente es importante ese trabajo en equipo. En aquella ocasión estaba yo dando mis argumentos y de repente mi compañero, mi amigo Daniel, me dice, oye, también es importante mencionar que en ese periódico ella hizo referencia a que en la parte de noticias se encontraba dentro de ese mismo periódico, por lo tanto es pertinente y tiene que llevarse a cabo dicho ejercicio porque se han sentado las bases, es decir, ha descrito de forma pormenorizada, el documento que pretendemos incorporar. Por eso insisto nuevamente que este tipo de asuntos es importante que los trabajemos en equipo. Seguimos ya con el testimonio de esta persona y la incorporación. Señora Cintia, por favor díganos qué tiene usted a la vista. El periódico. ¿Qué periódico? El Diario de Teciutlán. ¿Por qué dice que es el periódico Diario de Teciutlán? Porque en la parte de arriba de la página dice Diario de Teciutlán. ¿A qué página se refiere? En la página número 24, en la parte izquierda superior, dice Diario de Teciutlán y a un lado dice Policíaca. ¿De qué fecha es ese periódico? Del lunes 11 de diciembre del 2017. ¿Y qué aparece en la fotografía a la que hace referencia? Aparecen Octavio Galicia y Luis Ramiro Lobato. ¿Por qué lo reconoce? Pues porque uno porque es mi pareja y el otro pues ya lo he visto en otras ocasiones. Por favor, describa a detalle la fotografía que usted tiene a la vista. La fotografía se observa a Octavio Galicia portando un arma, tez morena oscura, una playera de cuello redondo, manga corta, azul cielo, con pelo negro, corto, y se observa a José Luis Ramiro Lobato, mi pareja, de tez blanca, con bigote y barba, sudadera azul marino y pelo corto. Usted mencionó en un primer término, antes de ver la fotografía, que aparecían con armas. ¿Hay armas en esa foto? Sí, cada uno sostiene un arma en su mano. ¿Con qué mano? Con la derecha. Y ya para terminar el ejercicio, ¿cuál es el título de la nota? Capturan a banda de asaltantes de Cuetzalan. Los sujetos fueron detenidos por la policía. Con eso es suficiente, muchas gracias. Señoría, toda vez que la testigo ha reconocido el contenido de la nota, así como la fotografía, solicitamos que se tenga por incorporada y en su momento sea valorada por este órgano jurisdiccional. Señoría, solicito que no se tenga por incorporada el medio de prueba documental al que ha hecho referencia la defensa, toda vez que no se encuentra acreditada la misma. Esto en razón de lo siguiente, señoría, tal y como se puede advertir, si bien es cierto, puedo describir el contenido del mismo documento, esto lo hizo una vez que lo ha tenido a la vista. Sin embargo, no se puede establecer que efectivamente ese diario a este momento sea o haya sido emitido efectivamente por alguna casa editorial como al que ha hecho referencia,
y que sea precisamente la misma casa editorial o quien haya emitido la nota quien pudiera ser el órgano de prueba idóneo para poder establecer que efectivamente la fuente de la cual emana la información que contiene y el objeto, en este caso documental, que tiene la absolvente, efectivamente se trate de un diario. De ahí que luego entonces, señoría, no se puede establecer que efectivamente no esté acreditada efectivamente esa prueba documental, además de que no resulta pertinente tomando en consideración a que no se ha establecido cuál es la razón por la cual pudiera considerarse, tomarse en consideración dicha prueba documental. ¿Es cuánto, señoría? Procedo a resolver. La nota periodística estimo que se encuentra debidamente acreditada, debidamente reconocida y por tanto se ordena su incorporación para ser ponderada en su momento. Defensor. Bueno, les deseo una disculpa porque no tengo la versión premium del reproductor de los videos. Es la única aplicación o programa que se pueda reproducir este tipo de formatos. Pues este video, ya para ir cerrando, terminando la clase, este video de esta audiencia se los quise proyectar en esta última parte que ustedes acaban de ver, para que, si bien es cierto, nosotros estamos presentando una propuesta de cómo poder realizar el ofrecimiento y también el desahogo de este tipo de medios de prueba. Cada abogado tiene su estrategia, cada abogado tiene su técnica. De repente, como siempre lo digo, en ocasiones por los nervios, por la cámara en este momento, porque en la audiencia también estamos frente a un juez de control que tiene conocimiento sobre el sistema de justicia penal, sobre el sistema acusatorio. Tenemos una contraparte que es muy buena, mis respetos también para el Ministerio Público porque es muy bueno. Tenemos a un lado al equipo de trabajo que nos está respaldando, el licenciado Daniel Moreno, que estuvimos trabajando de lleno en esa defensa. También equipo que formaba parte del mismo que llevamos a cabo las entrevistas. Es decir, tenemos mucha presión en las audiencias y de repente se nos sale ahí un poquito el nervio. E insisto, tiene mucho que ver también con la forma en la cómo nosotros desarrollamos este tipo de audiencias. Y tomando otra vez los ejemplos que les he dicho siempre, y ponía el ejemplo de la cocina, que hay ciertos cocineros o ciertos chefs que hacen un platillo, pensemos un chile en nogada, que ya casi falta poco, bueno, ni tanto para la temporada de chiles en nogada, pero pensemos que un chef hace un chile en nogada y mi abuelita o mi mamá lo hace de forma diferente. Aquí pasa exactamente igual. Para llevar a cabo las técnicas de litigación no hay un manual como tal, no hay una ley, no hay un código, no hay un reglamento que te establezca cuáles son los pasos punto por punto que tienes que seguir o llevar para llevar a cabo estas técnicas. Igual ejemplo de los chiles en nogada. Y va a ser cada abogado, con el ejemplo de los cocineros, cada abogado le va a poner su técnica, cada abogado le va a poner su sazón. En esta ocasión lo hicimos de esa manera, siguiendo esos pasos, e insisto también, ya habrá oportunidad que en otra ocasión nosotros ofrezcamos un taller para poder explicarles la forma en cómo nosotros lo desarrollamos, con carpetas, con ejemplos prácticos como este, para que puedan llevarlo a cabo. Y ustedes también que puedan mejorar este tipo de ejercicios. Yo también les decía, yo he participado como asesor en concursos de litigación y de hecho mis alumnos hacen mucho mejor este tipo de trabajos que un servidor. Tiene que ver mucho la formación, tiene que ver mucho la forma de cómo nos desarrollemos. Son muchos factores los que influyen en la forma de cómo lo hacemos. Eso solamente es una muestra para que ustedes lo vean, lo estudien y lo mejoren. No les presento más de la audiencia porque, repito, no es un taller de casos prácticos, es únicamente para que pueda quedar claro cómo es que se desahoga un medio de prueba. Ya escuchamos en este video cómo se desahogó un testimonio con preguntas
por parte de la defensa y también cómo incorporamos un documento que fue un periódico y también les expliqué las razones por las cuales eran importantes para nosotros como defensa que se incorporara ese documento. Al final, ustedes pudieron escuchar que el juez de control admitió la incorporación de ese medio de prueba y fue tomado para valorarlo al momento de resolver. Ya para ir terminando, les comentaba, en este asunto en particular, nosotros no únicamente presentamos a esta testigo, presentamos fotografías, presentamos otro testimonio, presentamos esta nota periodística, hicimos razonamientos por los cuales nosotros justificábamos y demostrábamos que el hecho que estaban imputando a nuestro representado no era cierto, había una versión alterna y al igual que el caso anterior que les presentamos en la sesión pasada, fueron hechos falsos, aquí también lo demostramos e incluso también presentamos a nuestro imputado para que declarara y es cuando les digo, valoren si ustedes van a presentar a su imputado para que declare ante juez de control. Afortunadamente, en el caso anterior de la sesión pasada, que fue un delito federal, como en este caso, no únicamente con la declaración o manifestación del imputado, sino que también con datos y medios de prueba pudimos obtener en ese asunto de la clase pasada que la detención fuera ilegal y en este caso que no se le vinculara a proceso. Pero es un trabajo que tiene que irse llevando poco a poco para llegar a esto. Repito, no es lo perfecto, no es lo mejor, es solamente un ejemplo para que ustedes lo mejoren y que con el paso de los años vayamos mejorando las técnicas de litigación. También un servidor, eso fue en el 2018, si no mal recuerdo, y poco a poco estamos capacitándonos, trabajando para mejorar en este tipo de técnicas. Pues de parte mía es todo en